y me ha dado la certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas, madre, padre o hijos, tierra por mí, por el Evangelio recibirá ahora en ese tiempo 100 veces más. Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos 28 al 31. La pobreza es todo un sistema de vida. Notas amables a la palabra de Dios, hoy martes 29 de mayo, año 2018. La virtud de la pobreza no se queda anclada en un sistema social. Es importante entender el espíritu teológico de la palabra de Dios. Y cuando se entiende ese espíritu, cuando las virtudes siempre conllevan todo un sistema de vida, no se trata de quedarse realizando una acción. Convertir la pobreza en repartir cantidad de cosas puede sonar muy bueno. O convertir la pobreza, que alguien diga, se trata de no tener nada. O convertir la pobreza en un asunto social que caería en un comunismo, en un marxismo, en un planteamiento social. Cuando la Biblia habla de la pobreza en el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 10, la está ubicando en un sistema de vida. Eso quiere decir que tiene que ver con toda la vida de la persona, que no es una simple renuncia a unos bienes, ni siquiera a dar los bienes por una finalidad social. Lo que pide Dios es organizar la vida en función de los valores del reino de Dios. Y eso es lo que nos debe llamar la atención, cómo la vida, la misión, la predicación, la evangelización, el sistema de vida con los demás va en funcionalidad del reino de Dios. La predicación central de Jesús de Nazaret son los pobres en el reino de Dios, son las personas necesitadas en el reino de Dios, son también los pobres en el espíritu, grandes en el alma, en el corazón, que tienen mucho para darle a los demás. Entonces la pobreza tiene que ver con un sistema de vida, una razón de ser de cada persona. Tiene que ver con sus pensamientos, con sus actitudes, con su sentido común, con su solidaridad, con sus capacidades para con las demás personas. Pedro, el apóstol grande de todos los apóstoles, como que se pone a pensar la cosa y le dice a Jesús de Nazaret: hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Como quien dice, ya como que no tenemos nada más que ofrecer materialmente y que vamos como a ganar a cambio. Ahí ya no hay pobreza como un sistema de vida, como un sistema que abarca toda la razón de ser de la persona que quiere asumir libre y voluntariamente la pobreza. Lo mismo le pasaría a un sacerdote, a una religiosa o un religioso, que opta voluntariamente para servirle a Dios y a servirle a los demás. Tendría que comenzar a pensar en esa posibilidad de que la pobreza es un sistema de vida en cuanto que tiene que ver con toda la integralidad de la persona. Pues no se trata de dar cosas, sino se trata de vivir en el espíritu del reino de Dios. Razón tiene el maestro cuando dice: el que logre entender esto recibirá 1000 veces más. La pobreza se convierte en riqueza y la riqueza es el espíritu,
la gracia de Dios, la salvación, todo lo que tiene que ver con el reino del Señor. El Papa Francisco ha insistido en ese tema de la pobreza y en una de sus predicaciones acentuaba el Papa: esta es la teología de la pobreza, porque la pobreza está en el centro del Evangelio, no es una ideología. Un político no te puede tomar como bandera la pobreza. No se trata de engañar a los demás o de darles cositas pasajeras, temporales. Dice el Papa, es precisamente el misterio de Cristo que se ha bajado, que se ha humillado, que se ha empobrecido para enriquecerse. Y de esta manera, así se entiende que la primera de las bienaventuranzas sea: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque es la razón de ser de la pobreza. Es decir, es un sistema de vida que tiene que ver con todas las actitudes de la persona. Se hace pobre para convertirse en rico, para darle mucho más a los demás, la riqueza de su sabiduría, de su bondad, la riqueza de su corazón, la grandeza de su ser. Esa es la predicación del Maestro de Nazaret. Si me ha dado la certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor.